¿Alguna vez te has preguntado por qué tu sistema siempre se cuelga después de una actualización se daña? ¿O tienes que estar preocupado por la obsolencia programada? El día de hoy traemos la guía definitiva de Linux en MacBooks antiguas. Probé 10 distros y esta fue la mejor. Bienvenidos a Forever Fans Podcast y Radio, y el día de hoy traemos un capítulo bastante interesante, pero recuerde, antes de escucharlo, seguirnos en la cuenta de Instagram en @foreverfansradio para que puedan seguirnos y estar pendientes de todo lo que publicamos aquí en la radio y en el podcast de Forever Fans. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te va a interesar si tienes una laptop o un PC que ya sientes viejo, lento o abandonado por las actualizaciones. Entonces llega el gran Linux. Bueno, pues voy a contar mi experiencia. Yo tengo una MacBook Pro, ese es el modelo 11.1 según Apple, la retina de 13 pulgadas. Ese modelo es de mediados del año 2014. Este tiene procesador Intel, 128 GB SSD, disco de estado sólido, y 8 GB de RAM. Esto sí, tengo que decirlo que la batería de este equipo la cambié yo personalmente. Digamos que ese es el cambio que tiene esta computadora. Lo que faltaría es cambiarle la pasta térmica. Esta máquina fue la que usé para poder hacer todas las pruebas de las 10 distribuciones de Linux, y al final le voy a decir cuál fue la mejor de esas 10 distros que probé. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Y les voy a ir mostrando, porque este podcast también va a ir acompañado de imágenes de apoyo para los que nos ven a través de YouTube y Spotify. Bueno, lo que hice fue como loco a probar una por una de las distros que más o menos estaba buscando en la internet, y por lo menos tuve en este caso a Linux Mint en sus 3 versiones, que ya sabemos todos que es la versión Cinnamon, la versión Mate y la versión XFCE. También obviamente probé la versión de Ubuntu, la versión minimal y la desktop. También probé una distro de Lubuntu. También probé MX Linux de Fluxbox, la versión Fluxbox. Y también está dentro de esas Ubuntu. La primera que probé fue Elementary OS. Y finalmente la que resultó ser la elegida por este canal y por esta investigación de casi una semana fue Zorin OS Lite. Ya les voy a explicar también cómo la descargo. Es un honor poder presentarles este podcast, porque con las imágenes de video les voy a explicar paso a paso cómo se hace. Es muy fácil y les voy a explicar un poco de la historia de Linux. Bueno, antes de entrar en todo el tema de las distros que probé, quiero contarte un poco de dónde viene Linux y por qué hoy es más popular que nunca. Bueno, pues entonces Linux nació en 1991, creado por un joven estudiante finlandés llamado Linus Torvalds. Él quería un sistema operativo libre que no dependiera de grandes corporaciones, como en este caso Microsoft o Apple, y que cualquiera pudiera modificar. Entonces, la filosofía detrás de Linux es el software libre. Significa que no pagas licencias y que tienes derecho a ver cómo está hecho. Tienes derecho a modificarlo, a compartirlo y adaptarlo a tus necesidades. Bueno, para que lo entiendas más fácil, es como una receta de cocina que no es secreta, sino que cualquiera puede mejorar, añadir ingredientes o prepararla a su manera, para entenderlo un poco más fácil. Bueno, con el paso de los años, Linux se fue consolidando en servidores, supercomputadoras, teléfonos con Android, sistemas de seguridad, incluso en la NASA. Sí, señor, en la NASA. Y aunque en el escritorio siempre fue más de entusiastas, recientemente alcanzó un récord histórico de uso gracias a algo curioso de un youtuber llamado PewDiePie. Este youtuber gamer, que es muy famoso, mencionó Linux en sus transmisiones, y esto fue suficiente para que millones de jóvenes se animaran a descargarlo, y no solamente jóvenes, de todas las edades, y se marcara después de 30 años el mayor número de instalaciones
de este sistema operativo. En resumen, Linux es un sistema que nació desde la comunidad, ha crecido en todo el mundo y gracias a la viralidad digital de hoy se está viviendo una nueva etapa. Llegó a un 4%, un poco más del 4% del share versus los monopolios que tiene Microsoft y en este caso también lo que es, sí, obviamente el Windows, el sistema operativo de Apple. Ahí ya vienen otros detrás, bueno, que ya conocemos de Asia, sistemas operativos impulsados por Huawei. Bueno, por ahí muchas más alternativas, pero digamos que los que tienen gran parte del pastel, la mayoría en su participación a nivel mundial, es sin duda alguna Microsoft como el que está allá arriba, como el que más lo usan a nivel mundial. Bueno, entonces el primero que probé fue Linux Mint Cinnamon. Voy a mostrar aquí en las imágenes. Este me parece que es una de las distros más conocidas y la versión Cinnamon, que tiene una interfaz moderna muy parecida a Windows, y eso la hace ideal para quienes vienen de Microsoft y no quieren perderse un entorno raro. En el caso de mi MacBook Pro 2014 funcionaba bien, pero yo noté que consumía bastante memoria y se sentía un poco pesado para la máquina de 8 GB de RAM. Obviamente, no tengo que decirlo, que de las que más me gustó en temas visualmente es Cinnamon, precisamente la Mint Cinnamon, porque tiene pues animaciones, tiene un estilo cuidadoso, pero la fluidez no era lo que yo buscaba. Entonces, en resumen, digamos que Mint Cinnamon es bonita y fácil de usar, pero en un equipo como el mío, en este caso en esta laptop, en este MacBook Pro antiguo del 2014, puede sentirse un poco lenta. Entonces vamos a explicar un poco sobre eso. ¿Qué sucede cuando tenemos una máquina con 11 años de uso? Ya los componentes se van degradando si no se le hacen los mantenimientos, ya el sistema queda corto para las nuevas actualizaciones y lo que demanda ahora en día los programas. Y por ejemplo, en el caso de MacBook, en este caso en una versión Pro, ya sabemos todos de que trae un ventilador que disipa el calor cuando se aumenta el uso de la CPU. En el caso mío, ese es mi segundo laptop para ofimática. Ese es el que uso para empezar a hacer investigaciones para el canal o ese tipo de cosas. Lo uso para eso, solamente ofimática. Entonces, en este caso yo uso YouTube, uso, digamos, cualquiera de los programas que tenga que ver para escribir texto. En este caso, pues, digamos, en macOS, cuando tenía Big Sur, que fue la última versión que actualizó en el 2023 para esta MacBook Pro, usaba el TextMaker, que es un Word de Alemania, bastante bueno, que no te cobra licencia, pero es súper compatible y puedes hacer de todo como si fuera prácticamente el Microsoft Office. Luego, en este caso, ahora, ya probando Linux, descubro el LibreOffice, el Writer, que sería el Word de Microsoft. En este caso se llama LibreOffice. Eso es lo que uso. Entonces uso navegadores. Entonces ese es otro tema que también voy a tocar. En el caso de cuando se abrían videos de YouTube, se subía bastante la temperatura. No forzaba tanto la GPU, la tarjeta gráfica interna que tiene el laptop, sino que digamos que se apalancaba de la CPU y esto hacía que hubiera un aumento de temperatura, por ende drenar más rápido la batería y también encender el ventilador y un sonido molesto, maluco, y que se recalentara. Entonces fue allí donde inicié y me empecé a decir cuál distro es la que tengo que usar, que tenga un balance entre calidad de gráficos en la interfaz y que tenga también un buen uso de los recursos, en este caso la MacBook Pro mediados 2014 con procesador Intel. Cuando probé en Linux el Mint XFCE, pues ese es un entorno obviamente más ligero, pero pensado para máquinas con menos recursos. La experiencia obviamente en esta distro fue mucho mejor, la laptop arrancaba más rápido, los programas abrían casi que al instante y en general en esta distro sentí mucha mejor fluidez. El único detalle es que la interfaz se ve un poco más básica, menos atractiva visualmente, que es lo que yo, pues obviamente me encantan los detalles, editar y mover todo, cambiar todo, como personalizarla. Entonces en general sentí, digamos, más fluidez, pero obviamente visualmente, pues digamos que comparado con Cinnamon, que es la versión, el buque insignia de Linux Mint, precisamente ahí donde veo la diferencia.
Entonces, en resumen, el Mint XFCE es rápido y eficiente, ideal para revivir una máquina antigua, aunque sacrifica un poco el tema de la estética. Pero allí encontré que con algunas actualizaciones y algunos cambios que hacemos en el sistema suceden cosas que no te van a gustar, como por ejemplo cuando subes el brillo de la pantalla retina, en este caso de esta MacBook Pro, o no sé en cuál vayas a querer instalarla, se pierde en la pantalla bajando o subiendo el brillo. Luego esto es demasiado complicado porque tienes que usar la terminal, meter unos comandos, y para personas que no son muy expertas pueden terminar rompiendo el sistema. Entonces seguí en la búsqueda de vamos a ver cuál es la mejor distro para mi computadora y para lo que yo estoy buscando. Bueno, entonces ya probé la Cinnamon, la más pesada, la que puedes llevar en un computador que tenga digamos un Core i7, un 16 de RAM, no tan viejo, un computador más como del 2016 hacia adelante. Después veo, en este caso, uso la versión misma de Mint, pero la versión Mate. Entonces cuando pues Mate se siente obviamente como un punto intermedio, ni tan pesado como Cinnamon, ni tan básico como XFCE, obviamente visual es un poco más agradable y mantiene un rendimiento pues aceptable. Sin embargo, en mi experiencia personal, la batería no se administraba tan bien y tuve problemas con el brillo en la pantalla. Y esto fue lo que hizo que me desencantara de esta versión, aunque al principio me había emocionado un poco. Entonces, en resumen, el Mint Mate tiene un buen equilibrio, pero en mi MacBook los detalles de energía no me convencieron. Y lo que le digo en el tema de cuando hacemos cambios en el sistema, empieza como a molestar, o pasa alguna cosa y ya no tienes visualmente lo que quieres. Luego pasamos a Ubuntu Desktop y también probé la versión minimal. Pero mi siguiente parada obviamente fue la que usa XFCE y lo probé en dos versiones que, como les decía, obviamente probé primero la versión Desktop, que esta trae ya todo listo para usar, tanto los programas básicos, la interfaz completa y una buena estabilidad. Y sí, digamos que funciona muy bien y se nota que está pues pensada para quienes quieren instalar y trabajar sin complicarse. En el caso de la versión minimal, es como empezar desde cero. Viene con lo necesario y eres tú quien va agregando programas, códecs y configuraciones. Eso le da flexibilidad enorme, pero también te exige más tiempos y conocimientos, que es lo que muchas personas que quieren aprender del mundo de Linux para iniciar le va a parecer un poco engorroso y bastante complicado. Entonces, en resumen, podemos decir que Ubuntu es muy estable y rápida, pero el desktop es perfecto para quien quiere algo práctico y el minimal es para los que disfrutan de personalizar absolutamente todo. Vamos con Lubuntu. Probé Lubuntu y en esta distro que usa LXQT, que es aún más ligero que el XFCE y obviamente sí, muy rápido. Mi Mac definitivamente parecía otra. Arrancaba casi instantáneamente y todo iba súper veloz. Pero el problema es que la interfaz es demasiado simple. Da la sensación de que estás usando un sistema sin adornos, muy básico. En resumen, para mí, Lubuntu es ideal para revivir equipos realmente mucho más antiguos que el año 2014 o mucho más hacia abajo, pero que sacrifica demasiado en diseño y lo podríamos comparar como unas vibras de Windows 95. Ya luego, algo que sí parece también un Windows 95 definitivamente, es el MX Linux con la versión Fluxbox, que recomiendo yo para máquinas de 2012 hacia abajo. En este caso, digamos, pues en el caso de Apple, las MacBook Air 2012, de ese estilo más o menos, podrían tener una buena experiencia, pero visualmente también no me gustó. Entonces aquí entramos en el terreno mucho más minimalista todavía, porque Fluxbox precisamente es un entorno ultra ligero y la Mac literalmente pues volaba, todo era pues así rapidísimo, pero la interfaz demasiado espartana, la verdad te lo juro, parecía usando un sistema de los años 90 y no estoy exagerando. Entonces esto me sirvió para confirmar que la laptop mía tenía mucho más para dar. Obviamente yo también no podía sacrificar
pues tener un computador con una CPU que nos estrese o con una GPU que no esté haciendo a tope, pero ya bajar tanto dije no, pues tampoco. Entonces no me lo imaginaba realmente usándolo todos los días. Entonces, en resumen, podemos decir que MX con la versión Fluxbox es increíblemente rápido, pero demasiado básico en apariencia y en usabilidad. Bueno, luego pasamos a Ubuntu. Ese es también muy clásico de las versiones de las distros de Linux. Y Ubuntu es una de las distros más populares, con un entorno llamado GNOME. No me vayan a matar por la pronunciación. Visualmente es muy atractivo, moderno y elegante, pero consume demasiados recursos. Y por lo menos en el caso de mi MacBook de 2014, la MacBook Pro, se veía espectacular, pero la verdad es que notaba que la RAM y el procesador se exigían demasiado, lo que a la larga se traduce en obviamente menos batería y algo de lentitud. Y en el caso mío, que cambié recientemente la batería, las baterías ya genéricas no dan la misma capacidad de las originales, y si tenemos un sistema bastante optimizado, navegadores optimizados y tratar de optimizar lo más que podamos, nos podría dar con buena suerte 4 horas de uso de batería sin exigir tanto, sin subir tanto el brillo de la pantalla y tratando de usar lo que estamos usando sin tantas ventanas abiertas, multitarea y el tema de tener muchísimas pestañas abiertas, en este caso en Firefox, que es uno de los navegadores principales que usa Linux en la mayoría de sus distros. Algunos usan Chromium, la versión pura de Chrome, sin Google. Esta viene con servicios de Google. Algunas las puedes usar sin servicio de Google, aunque es mucho más pesada, pero si tiene mucha capacidad en la memoria, pues te recomiendo que te bajes la versión sin Google. Esta de Ubuntu, para mí en resumen, podríamos decir que es sólida y bonita, pero en equipos antiguos realmente para mí se pueden sentir demasiado pesado. Ahí yo recomendaría probar Ubuntu o probar Cinnamon con una computadora con 16 de RAM, con un procesador Core i7 un poco mejor que la versión 2014 del MacBook Pro, y así vas a tener una experiencia muchísimo mejor y lo vas a ver. O sea, realmente no vas a extrañar para nada macOS, no vas a extrañar para nada Microsoft o el sistema que antes usabas. Luego pasamos a Elementary OS, la versión 8 que probé precisamente, y este sistema claramente para mí es el más inspirado en el escritorio de macOS. Los menús, las transiciones, todo me recordaba a Apple. Eso lo hace muy atractivo para quienes vienen del ecosistema Mac. Pero encontré dos limitaciones. No es tan personalizable como otras distros y no era tan rápida como yo esperaba. O sea, funcionaba bien, pero no brillaba en rendimiento. Y en resumen, Elementary OS es precioso y familiar para usuarios de Mac, pero no es la opción más ligera y siento yo que va muy pesado, no está como tan optimizado, y realmente pongo por encima otras distros con la misma, digamos, consumo de recursos y con, digamos, casi con la misma que entregan su paquete completo, LibreOffice, programas de escuchar música, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todos querían saber cuál era el sistema operativo de Linux que yo precisamente iba a recomendar. Y realmente el que más me gustó de todas las 10 distros que probé de Linux, precisamente para mí, es nada más y nada menos que Zorin OS Lite. Entonces finalmente llegamos a la elegida, que es Zorin OS Lite. Esta distro usa XFCE, pero optimizado con un diseño limpio y atractivo. En este caso, en mi MacBook Pro 2014 funcionó perfecto, o sea, realmente fluida, rápida, con una buena administración de batería y sin problemas de compatibilidad. Recuerden que en todas estas 10 distros que probé anteriormente, algunas no tenían red, digamos el driver necesario para andar el Wi-Fi de esta MacBook. Entonces ahí es un poco tedioso para los que no son expertos y poder probar el internet si su computadora o su laptop no tiene internet por cable, por LAN. Entonces va a ser un poco tedioso, a dar mucho dolor de cabeza. Entonces aquí, para mí, sin duda alguna, Zorin OS Lite es demasiado buena, se administra súper bien, y en el caso de los MacBooks se adapta súper bien a todo el tema del hardware
que maneja Apple en estas computadoras. Entonces esta es administración de batería, me pareció excelente, la que está dando mejor rendimiento de batería. Y también esta es la que hace como el balance entre equilibrio entre uso de recursos y lo atractiva visualmente, las animaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces no tienes tantas opciones, o sea, no hay demasiadas tampoco opciones de personalización como en otras distros, pero el balance entre rendimiento y diseño es lo que realmente, definitivamente fue lo que me convenció. Entonces, para mí, en resumen, el Zorin OS Lite fue la ganadora absoluta en mi caso. Un sistema que combina ligereza, estabilidad y un look completamente agradable. Obviamente, hay unos temas que puedes instalar de Zorin OS, temas de Zorin OS que son bastante buenos. Entonces, es muy fácil buscar en la página de Zorin oficial. Ellos ofrecen 3 versiones cuando inicias en la pantalla de ellos. Ofrecen la versión Pro, que es de paga, esa paga casi $50. Tenemos la otra que es de Education, esa es como para en entornos de estudio. Y tenemos una versión Core, pero tienes que bajar más y buscar la versión Zorin OS Lite. Ahí te abre otra ventana y ahí te muestra ya la versión que yo te estoy recomendando, porque ellos en su página de inicio te muestran 3 versiones. La primera Pro de paga, la otra que es para entornos de estudio y otra versión Core, demasiado normal, demasiado limitada, no recomendable porque te va a dar dolores de cabeza. Entonces, la distro elegida por Forever Fans Podcast y Radio, basado en mi experiencia con una semana de investigación y pruebas a tope, es Zorin OS Lite. Pero bueno, preguntarán las personas que escuchan el canal y que nos ven: ¿cómo hago para instalar Linux en mi máquina, en mi laptop, en lo que sea que tengas? Bueno, porque hasta en el celular lo podrías hacer. Podrías instalar en un celular de Android, inclusive el Linux. Es demasiado fácil. Es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es obviamente descargar el archivo ISO. Cuando te buscas cualquiera de los nombres de esto, entonces luego usas un programa. Yo uso en este caso el Balena Etcher para grabar ese archivo en una memoria USB, y después reinicias el portátil y eliges, en el caso de Mac, cuando apagamos el Mac y encendemos, debemos dejar presionada la tecla opción y allí te lanza y eliges la USB con el programa de Balena Etcher. Es muy fácil, es muy rápido. Entonces realmente es en cuestión de minutos, reinicia el portátil, va siguiendo las instrucciones. Y si quieres, también la mayoría de las distros te da la opción de probarlas. Entonces ahí puedes revisar antes de instalar precisamente el sistema. Puedes hacer una prueba mediante la memoria USB de si te funciona el Wi-Fi, te funcionan todas las otras cosas, teclado, bueno, no haya ningún problema. Y ahí luego procedes a instalarla. Es demasiado fácil. Hoy en día instalar Linux es tan sencillo como poner un DVD en los viejos tiempos. Es en 10 o 15 minutos. Puedes tener una laptop lista o una PC lista con un nuevo sistema operativo, el cual te va a dar un respaldo, y toda la comunidad de Linux que está presta en internet para ayudarte con cualquier inconveniente que tengas. Bueno, gracias por escuchar este capítulo de Forever Fans Podcast y Radio. Esperamos de que el video les guste también bastante y traten de probar el mundo Linux, que yo sé que les va a gustar bastante. Después de haber probado estas 10 distros, yo me quedo con Zorin OS Lite como la mejor opción para revivir mi MacBook Pro, en este caso el de 2014. Entonces Linux me demostró algo que ni Windows ni macOS ofrecen del todo, lo que es libertad para elegir, para personalizar y para adaptar el sistema a lo que tú realmente quieres, y en vez de depender de lo que la empresa decida. Y aunque estuve muy tentado a instalar obviamente Linux en mi MacBook Air M1, esa ya es más reciente, que tiene una muy buena memoria 512 y 16 de RAM, pues no lo hice porque dependo mucho del ecosistema de Apple y tengo algunos dispositivos de la marca y todo funciona súper bien integrado en el ecosistema de Apple. Pero esa es la gran diferencia. Linux te da libertad absoluta, mientras Apple te da un ecosistema cerrado pero perfectamente conectado. Bueno, soy Forever y recuerden seguirnos a través de Instagram en @foreverfansradio y también a través de seno.fm/radio/foreverfans.
Fans. Muchas gracias y recuerden compartir y darle me gusta a este contenido y comentar a través de cualquiera de las plataformas donde nos escuchan. Y si quiere de pronto algún video especial o comentar algo acerca de este video, recuerde escribirnos a foreverfansmusic@icloud.com. Gracias.